La radio es uno de los medios con más historia. Escuchar noticias, canciones, historias, esos discursos políticos, opinión, la Eucaristía, también las radionovelas han hecho parte de la compañía de muchos hogares y en muchos lugares de trabajo. Hoy hablaremos cortésmente de la radio comunitaria. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, como cada semana con un tema de interés para toda la comunidad. Para nosotros es en verdad un gusto, un placer que en este espacio, por medio de la palabra, se genere esa información que sirva para el criterio, para las reflexiones de la comunidad en general. Hoy con un tema muy interesante y que tiene que ver con el territorio, con esa parte que construye los medios de comunicación tan relevante para un pueblo, en este caso el Retiro, y pues hoy hemos invitado para hablar de la radio comunitaria, de ese medio que todos recordamos, que hoy tiene mucha vigencia en los territorios, y pues hemos invitado para hablar de este tema a Juan Pablo Villegas. Él es periodista, es comunicador, lleva muchos años como locutor acá en el municipio del Retiro, y pues realmente Juan Pablo, qué gusto tenerlo, un hombre además con mucho carisma, muy querido acá en la población, que muy seguramente todo el mundo lo reconoce y sobre todo su voz. Bienvenido, Juan Pablo. Camilo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Cortésmente. Decía al inicio, Juan Pablo, que la radio es uno de los medios con más historia, y también decía que tienen mucho que ver con la identidad, con la construcción de un territorio. ¿Quién no ha tenido un radiecito en su casa, en el lugar de trabajo, en el campo? Es muy importante la radio, y quisiera primero preguntarle justamente, Juan Pablo, desde su experiencia, más de 18 años acá en la emisora del Retiro, de los 23 que tiene Tequendamita Estéreo, para que me cuente y le cuente a todos los televidentes, para usted, qué significado tiene en la identidad la radio comunitaria. Bueno, Camilo, hablar de identidad es algo muy fundamental. ¿Por qué? Porque por eso nos diferenciamos de las emisoras comerciales, porque las emisoras comunitarias en su principio fueron creadas con ese fin. El nombre lo dice, comunitaria, o sea, nos debemos a unas comunidades. En los pueblos todas son diferentes, porque cada pueblo tiene una identidad muy diferente. No es lo mismo hablar del Retiro que hablar de La Ceja, que hablar del Carmen, ¿no? Todo eso es diferente. Entonces la radio, en este caso en el municipio del Retiro, pues la programación desde que la emisora salió al aire, pues se ha fundamentado precisamente en eso, en tener espacios dedicados a la comunidad y en bien de las comunidades específicamente. Usted hablaba algo del campo. El campo, yo diría que la mayoría de los oyentes que nosotros tenemos casi diríamos que todos son del campo, por lo que usted bien dice, porque el campesino sale todos los días a labrar la tierra, a trabajar, la señora, los mayordomos que están en las casas permanecen ahí pendientes precisamente de lo que estamos emitiendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿A dónde se ve una identidad reflejada? En la manera en cómo creamos una programación, que no tiene que ser como le guste al locutor, como le guste al director, no, esto hay que diseñarlo de la manera que sea para el oyente, que el oyente le guste, que el oyente haga que un programa sea suyo, que a la larga con el tiempo van diciendo, es que ese programa es de la emisora y siempre lo tenemos y nos gusta, lo identificamos. Entonces yo creo que ahí es donde parte la identidad de una radio, y en este caso de una radio comunitaria, Camilo. Juan Pablo, ahorita quiero que lleguemos a mucho de lo que hoy usted hace, pero reitero, quiero aprovechar mucho su experiencia. Usted es una persona joven, pero tiene mucha experiencia, son 18 años en la radio, y en ese sentido hay algo muy bonito que permite la radio, a diferencia de la televisión, de la prensa, de los medios escritos, ahora lo que estamos viviendo también un poco desde la era digital y la internet, y es que la radio tiene un acceso muy sencillo
porque afortunadamente los radios y muchos de las maneras como se puede escuchar en la radio, pues es muy fácil para tener en la casa o llevar a su trabajo, y en ese sentido se convierte en una compañía. A mí me parece, Juan Pablo, tan bonito uno ver, sobre todo en las abuelas, en las personas mayores, que la radio es una compañía. O sea, ellos no pueden vivir si no tienen ahí al lado esa compañía, y creo que en ese sentido ustedes tienen una responsabilidad por ser esa compañía. Le voy a contar anécdotas, Camilo, para llevar a ese tema. La gente dirá que porque nosotros estamos detrás de un micrófono no sentimos, o sea, lo del común, y no tenemos problemas que a diario nos aquejan. Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que tenemos muy claro cuando entramos? Porque, por eso te digo, hay veces que llegamos con el ánimo abajo, pues no estamos bien. Claro. Pero que tenemos que llegar a hacer una cosa muy importante. O sea, yo detrás de un micrófono le puedo transmitir a un oyente mi problema, porque inmediatamente se dará cuenta. Va a decir, ve, el locutor está aburrido, está bravo. No, eso hay que dejarlo de la puerta para afuera. Cuando nosotros estamos, vamos a salir, como se dice, al aire, nosotros tenemos que olvidarnos de todo eso. Ahí lo que tenemos que hacer es el trabajo de hacerle sentir a un oyente lo que usted dice, de que nosotros somos una compañía y que a través de una canción, porque mire, todo ha cambiado hoy en día, que al oyente hay que darle mucho más. Ya no es como ahora, años que simplemente usted hacía una locución, anunciaba la canción, quién canta y la hora. No, ya el oyente no tiene con eso. Al oyente hay que darle más, al oyente hay que darle información. Es tan sencillo como que se le puede dar un dato del año de la canción que está sonando en ese momento, el mes si se puede, o el año en que la grabaron. Daticos que uno le puede dar a la gente, y que muchas veces nos han dicho, ay, qué bacano que ustedes comparten eso. Yo no sabía de qué año era esa canción, cuándo fue grabada, qué casa disquera la grabaron. Entonces, como ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero hacerles ver es que nosotros, a la hora de prender un micrófono, tenemos una responsabilidad muy grande, porque muchas veces uno dice, sí, pero es que hay veces el oyente se da cuenta. Claro. El oyente se da cuenta de todo lo que pasa. Tal es así, porque por eso le digo, somos seres humanos y hay veces nos equivocamos. Hay veces tenemos equivocaciones al aire. Que el mismo oyente, muy respetuosamente, le dice, ve, te equivocaste en tal término o en tal cosa. Que eso también eso hace parte del ejercicio. Porque es que nosotros, a pesar de que llevamos tiempo estudiando y todo, no nos la sabemos todas, Camilo. Entonces un oyente lo puede corregir a uno. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de lo importante que es uno a través de un micrófono. Juan Pablo, ahorita al inicio también usted mencionaba la diferencia que hay, por ejemplo, con la radio comercial. La radio comunitaria, que además tiene una regulación, una reglamentación, como los canales comunitarios, en este caso Conecta, es diferente a un medio nacional comercial. En el caso de la radio comunitaria, nosotros acá en El Retiro pues la asociamos a la parroquia, porque indudablemente pues es de propiedad, por decirlo de alguna manera, de la parroquia. Pero quiero hacer referencia a algo, Juan Pablo, y creo que usted, que ha estado en la mayor parte del proceso de la emisora en estos 23 años, han entendido que la emisora no solo debe estar al servicio de los católicos, por ejemplo. Si bien está la emisora, pues este es un pueblo mayoritariamente católico, entonces pues obviamente se debe acoger, como también pasa acá en el canal. Pero es una emisora que de una u otra manera comprende el territorio, la ruralidad, la parte administrativa, lo público, y eso es muy importante. Y quisiera que habláramos justamente de ese rol que deben de tener, Juan Pablo, las emisoras comunitarias, y es atender a, como usted lo decía al inicio, es una comunidad, no a un sector específico. No podemos sectorizarnos, Camilo. De hecho, le voy a decir que cuando las emisoras se solicitó licencia a través del Ministerio de Comunicaciones, el ministerio es muy estricto en decirnos a nosotros que la emisora no puede ser de unos cuantos o de ciertos sectores como usted lo dice. No, por eso es comunitaria. En el caso del tema religioso, pues se sabe que casi todas estas emisoras comunitarias, ¿quiénes fueron los que tomaron esa determinación? Fueron las parroquias, casi todas, porque no todas son comunitarias, pero no hacen parte de las parroquias. Por ejemplo, en el santuario hace parte del lazo comunal y también es comunitario. También hay unas como el Coredi, que son de carácter educativo. Entonces, el ministerio, ¿qué nos dice a nosotros? Que por ese carácter de nosotros ser emisora comunitaria, el espectro de nosotros se tiene que ser amplio. ¿Qué queremos decir con esto? Que si vamos a llevarlo al tema religioso,
algún día llegará otra de las religiones, porque sabemos que en todos los municipios hay diferentes sectas religiosas. Nosotros, si llegaran ellos con un programa, pues ofreciéndonos, vean, necesitamos que nos abran espacio para un programa, tenemos esta propuesta, nosotros de entrada no podemos decirles que no. Simplemente habría que entrar a analizar qué tipo de contenidos, qué es lo que ellos quieren y mirar a ver de qué manera nos podemos acoger, pero en ningún momento podemos decirles o cortarles, decirles no, aquí no tienen entrada ustedes porque son Dios, no. Porque entonces ahí nosotros estaríamos violando una regla que el mismo ministerio nos rige. ¿Qué pasaría ahí? En caso tal que nos pueden demandar. Ellos pueden ir hasta el mismo ministerio y pueden decir, es que esa emisora es casada con fulano, con sutano, y nosotros estamos solicitando un espacio y creo que lo merecemos. Y de verdad lo pueden hacer. Entonces, en ese sentido, creo que la emisora Tequendamita Estéreo ha sido muy abierta. En el tema, no solo en lo religioso, en diferentes temas. En lo político, por ejemplo, que ahorita que estamos en este tema de política precisamente, ¿qué nos han dicho? El ministerio no nos permite a nosotros tener propagandas publicitarias electorales, porque ellos a las comunitarias no nos lo han permitido desde hace mucho tiempo. Hemos luchado porque nos dejen, porque nosotros dejamos de recibir recursos que son importantes para una empresa radial hoy en día. Pero lastimosamente no podemos. Pero sí, por ejemplo, y sobre todo en lo local, uno ve que generan espacios para debates, para que lleven propuestas. Lo que no podemos, por decir algo, un candidato dice, es que yo voy a hablar como persona, más no como político, como tal, o como partido, no puedo, porque ahí es donde no podemos, nosotros no podemos mencionar ni partido, nada de eso. Simplemente el candidato me dice, yo quiero hablar con la comunidad del Retiro, yo le brindo el espacio, siempre y cuando hablemos de sus propuestas, de sus cosas, sin mencionar partidos o vote por nada. Eso sí no lo podemos mencionar, pero la puerta pues siempre estará abierta para este tipo de cosas. Entonces, Camilo, no sectorizamos, no porque nosotros no queramos, sino porque es que a nosotros también, así como lo rigen a ustedes como cooperativa, como canal, a nosotros también el ministerio nos rige y tenemos que pues tener el espectro amplio para diferentes programas de diferentes índoles. O sea, a todo el mundo la emisora le debe abrir el espacio. Juan Pablo, volvamos un poquito a ese tema de la historia. La radio indudablemente llega primero y en ese sentido, pues las radionovelas, muchas de los formatos que hoy están en otras plataformas o en otros medios, pues tuvieron primero esa injerencia por medio de la radio. Entonces, en ese sentido fue muy fuerte, pero yo no sé si el término adecuado es que ha ido perdiendo algunos espacios, o también ha tenido que irse acoplando a lo virtual, al tema, a la multimedia, en fin. En ese sentido, Juan Pablo, ¿cómo ves esa transformación de la radio comunitaria? ¿Hay algunos riesgos de que en algún momento no existan? ¿Cómo ha sido, digamos, que esa transformación y esa proyección? Pues vea, yo le voy a hablar desde el principio, porque yo fui una persona que escuché Radio Sutatensa, que era una emisora específicamente muy educativa, donde se tenían los espacios Animal, todas esas cosas, radionovelas. Usted dice que se ha perdido, la verdad sí. La verdad es que se ha perdido. Hoy en día la radio ya ha tomado un rumbo muy diferente, ya ese tipo de espacios que yo considero que no se debieron haber perdido, pues que se pudieran recuperar, no tienen la misma relevancia. ¿Por qué? Por lo que usted decía también al principio, porque hoy en día, a medida, o sea, la tecnología avanza, pero también avanza en muchos campos, entre ellos la radio y la televisión, y tenemos que ir adaptándonos también a lo que va llegando, a los nuevos formatos, no solo en la forma de hacer radio, sino en todo lo que llega en equipos, porque en esa parte también es importante. Nosotros, desde que iniciamos la emisora, iniciamos con unos equipos que para ese tiempo eran los adecuados, pero ¿qué ha pasado con el correr del tiempo? Que la emisora ha tenido la necesidad de estar a la vanguardia, de que todos los equipos que tenemos sean equipos que están ya para las últimas tecnologías, que permiten mejor calidad en sonido, entonces todo ese tipo de cosas. Entonces lo que usted me dice ha venido avanzando, sí, y nos tenemos que ir adaptando. A mí me da un miedo, Camilo, y a muchos colegas con los que he hablado, porque la tecnología avanza tanto en este tiempo, que vamos a llegar a un momento en el que ya el locutor va a ser reemplazado incluso por el mismo computador. Mire, ya las emisoras son sistematizadas, la mayoría, todas.
¿Qué va a pasar? Que con el tiempo hasta el mismo computador va a poder hacer el trabajo que hacemos nosotros. Qué lástima tenerlo que decir, la locución y todo eso. Entonces, en ese aspecto también queda, Juan Pablo, ese interrogante de lo que usted nos mencionaba ahorita. El locutor transmite desde el sentimiento, desde algo que indudablemente una máquina difícilmente, porque también es cierto, Juan Pablo, que la tecnología avanza de una manera que también podemos llegar a eso. Y justamente cuando usted mencionaba el rol del locutor, hay algo muy interesante, Juan Pablo, y para ponerlo dentro del contexto de nuestra emisora y pues muy seguramente en los otros municipios donde nos vean en este momento y que tengan referencia de su emisora y que la pudieron ver. Yo recuerdo cuando la emisora era pues en la parte de primer piso y todo eso, y era un montón de cassette, al otro lado después unos CDs, y uno verlos a ustedes sabiendo dónde queda, como si fueran como una especie de bibliotecarios, así cuando llegan a buscar un libro por una consulta, eso ha ido cambiando, eso les ha facilitado, dónde están ahora los grandes retos en su trabajo. Hablemos un poco de esa experiencia. A mí me tocó toda esa experiencia, Camilo. Le cuento a usted y a los televidentes, porque cuando yo llegué, incluso yo antes de llegar a Tequendamite también había hecho una pasantía por RCN en Medellín con unos amigos. Me tocó mucho el manejo de lo que conocemos como tornamesas o los discos de 45, que era un poco complejo, porque cuando uno iba a poner la canción, yo recuerdo que uno movía las agujas y uno tenía que ser muy preciso en el momento donde a veces se le arrancaba antes o le arrancaba en la canción anterior, entonces era muy difícil atinarle a veces pero a nosotros nos tocó trabajar con disco de 45 revoluciones. Después llegaron, por ejemplo, en el tema de las pautas publicitarias, se grababan en cassette, había que grabarlas en cassette. A los cassettes había que saber el momento en el que lo teníamos que parar para que no se siguiera la otra pauta, había que pausarlo en ese momento. Había todo que hacerlo muy manual, pero a la vez había que, el locutor se la gozaba más, pienso yo, en los tiempos pasados, porque sentíamos que trabajábamos más, claro, que estábamos allá al pie y que cualquier descuido se nos podía ir la canción o se nos podía ir la pauta que no iba, entonces era un poco más tedioso. Luego llegó que para ese tiempo, cuando llegó el CD player, yo creo que eso fue como hoy en día las memorias y todo ese tipo de cosas, el CD era como lo último en guaracha. De hecho, nosotros hacíamos recorridos por las diferentes casas disqueras de Medellín, que todas nos entregaban las muestras y traíamos muestras originales, CDs originales que eran los que traíamos para poner la música en la emisora. Entonces, como usted lo dice, sí, nosotros teníamos la música ya seleccionada por géneros y ya uno aquí en la mente sabía, por eso entre los turnos, entre los compañeros, teníamos que volver a poner el CD en el mismo lugar, para que cuando estaba el otro turno, una vez nos pasó un cacharro cuando estaba otro locutor, no sé quién movió el CD del lugar y claro, le pidieron la canción al aire y fui a buscarla y precisamente aquí en la parte de atrás no la encontró donde estaba porque el CD se movió para otro lado. Entonces ya se podrá imaginar la rabia de eso pasa, sí, buscándolo porque no lo puede encontrar, pero la radio era más amena, era más trabajada, por así decirlo, Camilo, porque nos tocaba trabajar más. El turno, de hecho, le cuento anécdotas. Para nosotros, por ejemplo, hay veces decía uno, es que voy a entrar al baño, pero me voy a demorar. Un ejemplo, una anécdota. Tocaba poner de pronto uno de las canciones más largas que tuvieran, de 6, de 7, esos mosaicos largos, para poder uno entrar, entre comillas, medio tranquilo y le diera tiempo a uno de salir sin que se acabara la canción. Eso ya no pasa, ya por ejemplo con los sistemas, ya usted una emisora la puede programar 24 horas si quiere, con todo, con pauta, con todo. Entonces mire a dónde hemos llegado ya, Camilo. Así es. Juan Pablo, ¿qué desde su criterio, desde su experiencia, desde su conocimiento, qué es lo más importante o qué no debe faltar, digamos que dentro de la programación, dentro de esos objetivos de la emisora comunitaria? Bueno, creo que lo primordial es, nosotros por ejemplo, hay una planeación, o sea, porque cualquiera dirá, estos llegan a improvisar, no, nosotros por lo general el turno de la mañana siempre llega y hay algo preparado, ya hay algo preparado de lo que se va a hacer, de lo que se va a emitir. En el tema de locución, pues no podríamos decir que tan preparado, porque pues ahí es donde a veces uno llama que la improvisación.
o uno llega al turno, uno sí ahora con la tecnología de tener noticias, de tener pues como todo a la mano a través de un computador, le es más fácil a uno. Con los oyentes. Pero decir que 100% vamos a improvisar, no. Nosotros tenemos ya una plantilla, como un guión que seguir de lo que nosotros estamos emitiendo. ¿Qué tratamos de hacer con los programas de hoy en día para que se vuelvan más amenos y no se vuelvan como si en ladrilludos para el oyente? Que al programa hay que meterle cositas. Por ejemplo, nosotros tenemos, la emisora tiene una parrilla de programación, yo diría que muy variada de acuerdo pues a las necesidades de cada uno de los oyentes. Pero en diferentes programas tratamos de meterle de todo un poquitico. Entonces en la mañana, que es música popular, entonces buscamos noticias populares, buscamos anécdotas de cantantes populares, cositas así como para ir contándole a los oyentes y que el programa no se vuelva simplemente la canción y la hora, como te decía ahora al principio. Entonces eso es lo que buscamos cada día, de que el turno, o hacer sentir el turno mejor. Porque es que muchas veces, Camilo, si yo voy a dejar la emisora que suene 1, 2, 3, 4, 5 canciones, bueno, ¿dónde está la locución? Yo tengo que decirle al oyente que yo estoy en la emisora. Pues para programarla yo la dejo programada, pues más fácil. Y no tendrían que pagarnos, Camilo, porque eso para un director ahorraría plata. Bueno, programa de computador y ya. No, hay que hacer que se sienta el turno. ¿Y cómo hace uno que se sienta el turno? Precisamente pues el locutor brindándole al oyente variedad musical, notas que hoy en día hacen que esto sea diferente, Camilo, y podamos llevar pues la radio como a otro nivel diferente. Juan Pablo, finalmente en estos 5 minutos que nos queda quisiera aprovechar mucho para hacer algunas reflexiones, porque si bien la radio comunitaria tiene una responsabilidad con el territorio, con una filosofía, con una identidad, la radio comercial ha ido cambiando. De hecho, esas voces que uno antes, la de Juan Harvey y muchos otros grandes locutores y voces que escuchábamos dando las noticias, se han ido perdiendo. Para acercar unas voces un poquito que la gente sienta como más cercanas, dicen pues que de pronto por ahí está la justificación, pero ya también casi que llevando un lenguaje supremamente corriente, donde ya no hay un escrúpulo por manejar un lenguaje, un contenido, y prácticamente pareciera una conversación en una esquina por allá de cualquier persona a la madrugada. En ese sentido, creo que la radio comunitaria debe todavía tener mucho cuidado con no caer, digamos, que a veces en esos errores que a mi consideración y a mi criterio ve uno mucho en la radio comercial. Vea, Camilo, yo creo que es lo que nos diferencia, lo que usted dice, de ahí vamos a partir, porque es que la radio comercial se ha caracterizado es por eso. Su nombre lo dice, comercializarse para sostenerse, la música, las rifas que hoy en día son tan de moda que te dicen a ti que por participar te pagan la cuenta de servicios, todo eso. Nosotros no queremos llegar a nada de eso, porque es que nosotros no tenemos por qué ser emisoras copiadas de las emisoras comerciales, no. Nosotros también tenemos nuestra identidad de trabajo, que es diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo no soy partidario de ese tipo de emisoras donde ridiculizan a los oyentes, o sea, porque es que yo pienso que todos somos seres humanos y todos merecemos respeto. Así es. Y porque usted es el oyente y yo soy el locutor, yo no tengo por qué ridiculizarlo a usted al aire. No, entonces yo no he sido nunca partidario de ese tipo de formatos o de programas donde a usted se lo gozan, donde a usted lo hacen quedar en ridículo, quién sabe delante de cuánta gente que pueda estar escuchando. Entonces eso es lo que nos diferencia a nosotros, la mayoría de las emisoras comunitarias, de las comerciales. El trabajo de nosotros... por ejemplo, hay una cosa, Juan Pablo, qué pena que lo interrumpa, el hecho de que se vuelven algunos de estas personas tan psicólogos, aconsejan, le dicen si la mujer le está montando los cachos, o sea, hay una irresponsabilidad por emitir algunas cosas sin tener la idoneidad. ¿Usted cree que ganar audiencia la puede ganar uno a través de eso, a través de engaños? Yo siempre lo he dicho y usted ya lo mencionó, hay emisoras que se dedican y que son personas, locutores que se creen psicólogos, como usted lo dice, cuando ni siquiera lo son. No tienen su vida organizada, ahora se la van a organizar a otra persona, por favor. Entonces, es muy delicado. ahí es donde yo digo que ahí es donde el ministerio
perdió mucho en esto, porque el ministerio, además de regularlos en cosas técnicas, también debería regularlos en ese sentido, en hacerle un seguimiento a cada uno de los locutores, llámese emisora comunitaria, llámese emisora comercial, llámese emisora de interés público o de educación. Nos deben hacer un seguimiento y mirar si nosotros verdaderamente cumplimos con el papel de ser locutores y de educar, de transformar una región, una ciudad, o si por el contrario lo que estamos es destruyendo. Yo creo que ahí el ministerio tiene que hacer un trabajo más especial y decirle, usted como locutor definitivamente detrás del micrófono no está cumpliendo con el objetivo. Juan Pablo, pues realmente muchas gracias, un tema muy interesante, poder escucharlo, compartir esas reflexiones en algo tan importante. Nosotros como canal local, al igual que la emisora, nos debemos a ese territorio, en este caso al Retiro, a esas comunidades, a esa población rural, a esos hogares donde pues, nos permiten, ya sea por medio de la televisión o la radio, estar con ellos, compartir, llevarles un mensaje con respeto, con mucho cariño. Y pues realmente ha sido un placer, Juan Pablo, escucharlo, reiterar mi aprecio, mi admiración, tantos años en la emisora, y pues muchas gracias. Muy seguramente muchos temas se nos quedan porque el tiempo es corto, pero muy agradable y en verdad que muchas gracias. Pues Camilo, sí, de verdad que aquí nos podíamos quedar 2 horas y todavía nos quedaríamos cortos porque en la radio hay mucho que hablar, hay muchas anécdotas que contar, hay muchas experiencias, pero la verdad creo que fue ameno el ratico que estuvimos acá compartiendo. Y bueno, agradecerles a todos los televidentes, a Conecta, a su programa Cortésmente, y esperamos, Camilo, tener otra oportunidad de que sigamos hablando, sigamos charlando, porque es que este mundo de la radio tiene mucho de largo, de ancho, y la verdad que todavía nos quedan algunos temas que quizás más adelante podamos darlos a conocer, y gracias por la invitación al programa. A usted, Juan Pablo, y así será. A todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.